¿Qué tal? Buen día, Diego. Buen día, audiencia. Disculpe por el mal pronunciamiento de tu apellido, ¿eh? No, no hay ningún problema. Bueno, primero, antes de entrar en detalle de este informe, queríamos saber quiénes son ustedes, que es la coordinadora de transparencia y relevamiento de la Asociación Civil Argentinos por la Educación. Sí, Argentinos por la Educación fue fundado ahora 7 años más o menos. Está financiado por un grupo de empresarios y por voluntarios y donantes anónimos, en el cual tiene un observatorio que lo que busca es analizar los datos de educación y darle difusión, y también tiene un área de relaciones gubernamentales, porque esto de los informes llevó a muchos contactos, ¿no?, con los gobiernos nacionales y provinciales, el cual esa área se ocupa, y también tiene un área de campañas en el cual lanza ciertas campañas en favor de la educación. Bien, dicho esto, quería conocer un poquito más este dato que nos acercaron, que tuvimos acceso, que se difundió en las últimas horas, que es que 8 de cada 10 jóvenes quiere estudiar algo después de la secundaria, pero no lo hace, o no lo puede hacer. Lo hace. Y solo la mitad puede hacerlo. Y solo la mitad lo concreta, ¿sí? ¿De dónde surge, y si tienen algún dato desagregado por provincias? ¿Cómo es el dato estadístico finito? Este dato surge de un informe que nosotros hacemos en este observatorio. Hacemos informes cada 15 días. Esta vez trabajamos primero con microdatos del operativo Aprender, que es esa prueba de lengua y matemática que se hace en el último año de secundaria, y en la cual también se le hacen algunas preguntas a los alumnos. Y hay una pregunta que es sobre cuál es su expectativa o cuál es su proyecto en el futuro inmediato, ¿no?, pensando en los alumnos del último año de secundaria. Entonces, una primera parte del análisis es eso, y ahí lo que vemos es, como bien decías, que 8 de cada 10 tiene plan estudiar en el futuro inmediato, 6 de cada 10 tiene plan de trabajar en el futuro inmediato. Después lo que hacemos es ver qué pasa con los jóvenes de 19 a 25 años en base a datos de la encuesta permanente de hogares que se realiza en las principales ciudades del país. Y ahí lo que vemos para este grupo de jóvenes de 19 a 25 años es que la mitad solo estudia y la mitad trabaja. Solo la mitad, claro, puede seguir algún estudio, Exactamente. sin conocerse si es universitario, un terciario. Sí, es universitario o terciario, digamos, indefinido, digamos, puede ser universitario o terciario. Ajá. Y la mitad trabaja. Lo que es interesante es que empieza a aparecer un grupo ya de chicos pensando que terminaban el secundario, ¿no? Porque es importante primero pensar que hay un 26%, que no lo dije, que no termina el secundario a esa edad, o lo está estudiando o lo dejó. Hay un 26% que no termina el secundario. Entonces, si nos concentramos en el 74%, ahí vemos eso, que la mitad estudia, la mitad trabaja. Y hay un 16% que no estudia ni trabaja, ¿no? Los nini, claro. Los nini, pero con secundario completo, no estamos hablando ya de otra categoría, digamos, un grupo de jóvenes de 19 a 25 con secundario completo. Y lo que es importante es que hay mucha expectativa de los jóvenes de trabajar y estudiar, ¿no? El 50% dice que quiere trabajar y estudiar a la vez, hacer las dos cosas juntas. Pero cuando vemos cuántos son los que logran hacer las dos cosas juntas, es el 18%, es decir que mucho más bajo los que logran compatibilizar a esa edad trabajo con estudio. ¿A qué lo atribuyen? ¿A que cuando están en secundario quieren seguir estudiando, pero bueno, una vez que lo terminaron la realidad muestra otra cosa? Sí, exactamente, lo que muchas veces lo que estamos viendo después, porque nosotros este estudio después lo hacemos por nivel socioeconómico, es decir, ordenamos a los jóvenes por su nivel de ingreso del hogar, y vemos qué pasa de vuelta con las expectativas y qué pasa con su realidad, ¿no?, con los jóvenes de 19 a 25. Y ahí vemos que es mucho más grande la distancia entre la expectativa que tienen los jóvenes de los sectores más vulnerables, ¿no? Entonces, cómo la condición, digamos, de la que parten influyen en lo que realmente después pueden hacer en los próximos años tras terminar la secundaria. Su entorno familiar lo condiciona a futuro, digamos. Claro, exactamente, la necesidad de trabajar muchas veces es alta, y lo que es importante también señalar que hay un grupo muy grande en estos jóvenes que lo llamamos el primer destino, el 20%, cuando ordenamos por nivel de ingreso, el 20% más bajo, que con el ingreso per cápita más bajo, hay un 40% que no trabajan ni estudian, ¿no? A pesar de haber terminado el secundario, ¿no? Es muy alto eso. ¿Y se sabe qué hacen? No, digamos, la encuesta les pregunta si trabajan o estudian, digamos, como que no se sabe bien qué hacen. O sea, 4 de cada 10
no trabaja Del ni decil- estudia. Ni estudia. Claro, del decil más bajo, no de los más pobres. Cuando uno va a los Sí, más claro. ricos de mayores ingresos, ahí es un 3%, muy bajito los que no estudian ni trabajan, ¿no? Por ahí. O sea, el hecho de tener posibilidades económicas o pertenecer a una familia, no sé si llamarla de clase media o superior, ahí el número, lo que es el 40 en un lado, termina siendo un 3 en el otro. Claro, exactamente. Y lo que es interesante es que esto de la condición socioeconómica no solo, bueno, les permite estudiar más, sino también que les da mayores oportunidades en el mercado laboral. Cuando uno ve cuántos son los que trabajan, ve que en el primer decil solo el 26% trabaja, mientras que en el decil más rico el 71% trabaja de los jóvenes de 19 a 25, ¿no? Entonces ya el nivel socioeconómico, ambos habiendo terminado el secundario, ¿no? Entonces es mucha mayor la probabilidad de conseguir trabajos, digamos, en ese rango de edad cuando estás en el decil, sos más, digamos, el decil más rico. Uh-huh. Hay un dato que me quedó dando vuelta cuando arrancamos la charla, de los chicos que no terminan el secundario. Quiero volver sobre ese dato porque me hace mucho ruido ahí, porque ahí ya está mucho más complicado el futuro de ese pibe o de esa piba. ¿Cómo era el dato que decías recién de los chicos que no terminan el secundario? De cada... Sí, que a los 19 y 25 no terminan el secundario. Pueden estar cursándolo, ¿no? Que, bueno, pero 19 a 25 es el 26%. Uh-huh. Y de vuelta es muy marcada la diferencia cuando lo abrimos por esto de los deciles uh-huh. del ingreso del hogar. En el primer decil, es decir, el decil de los más vulnerables, el 44% no terminó el secundario, empieza a bajar, digamos, hasta llegar al 4% en el decil más alto. Uh-huh. Y ustedes que se especializan en temas de educación, es clave la formación de un pibe a la hora de ingresar a lo que se llama el mercado laboral, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Lo importante es que esté, que la haga, y después también un poco este informe abre preguntas sobre, ¿no?, qué formación necesitan, ¿no? Cómo acompaña, ¿no?, la formación secundaria el ingreso al mercado laboral, ¿no? Si los prepara, si les da herramientas, ¿no? Hay muchísima discusión, digamos, y trabajo por hacer en ese sentido. Bien. Volviendo a las posibilidades según, bueno, en este caso ya hablamos de la posición social, económica de la familia. Respecto a las provincias, ¿hay diferencias también? ¿Hay zonas del país que está más profundizada esta realidad? Sí, este estudio puntualmente lo hicimos para Argentina, no lo pudimos abrir por provincias, porque en general los datos de la EPH son nada más de las principales ciudades, entonces trabajamos a nivel global. Sí. Pero siempre se observan diferencias, ¿no?, entre las provincias en cuanto, ¿no?, a la terminalidad, y en ese sentido también va a haber diferencias en ese sentido. Uh-huh. No tienen datos puntuales por provincias. Exactamente, para comparar esto de la expectativa uh-huh. con cómo están los jóvenes de 19 a 25. Exactamente. Y a la hora de hablamos de edades, ¿hay alguna diferenciación entre hombres y mujeres? Sí, en ese sentido, en el informe abrimos un poco lo mismo, hicimos el mismo análisis de las expectativas y de la situación en el mercado laboral de jóvenes, de hombres y mujeres. Y ahí les cuento un poco lo que vemos, es que en ese sentido los varones tienen mayores expectativas en general de trabajar, ¿no? Es más alta la expectativa de trabajar respecto a las mujeres, ¿no?, que tienen más planes de seguir formándose, estudiando. Claro, pero cuando uno va al mercado laboral, ahí exactamente lo que ve es que los varones efectivamente trabajan en una proporción mayor que las mujeres. Claro, todo un dato. La pregunta, siempre es bueno conocer este tipo de informes, porque es a partir de esas fotografías, porque estos datos son una fotografía de una realidad, en este caso de nuestros jóvenes, es si el Estado después los usa para algo, para corregir, acentuar alguna política pública, mejorar algo que tenga que ver con la asistencia justamente para estos jóvenes que por ahí necesitan una beca, un apoyo, un acceso a carreras más rápidas y más formativas para el mercado laboral actual. Hay una demanda desde el Estado pidiéndole: che, acérquenos, estos datos nos interesan, a ver, vamos a charlarlo, para justamente aportar soluciones a lo que ustedes detectan con la información.
Sí, nosotros siempre estamos, bueno, los informes son públicos, estamos a disposición de los gobiernos provinciales, tenemos contacto con los ministros, con los gobiernos. Puntualmente, ahora justamente estamos trabajando, logramos el año pasado, trabajamos mucho en la alfabetización, hicimos la campaña de alfabetización, hicimos informes al respecto, y bueno, lo que logramos es que la nueva gestión, digamos, y junto a los gobiernos provinciales que firmaron, digamos, un compromiso que brindaba la Argentinos por la Educación, este año se está trabajando puntualmente la alfabetización, ¿no? En los 3 primeros años de la primaria, porque lo que vimos era que en los informes que 1 de cada 2 chicos de tercer grado no comprendía lo que leía, es decir, que no alcanzaba los estándares mínimos esperados para su edad. Entonces, puntualmente, ¿no?, concentrarnos en los 3 primeros años, que después vemos que ese problema se arrastra, ¿no?, en toda la trayectoria escolar. A ver, Eugenia, vos hablás muy rápido, pero sí, quiero volver a lo que dijiste. Chicos de primero, segundo y tercer grado pasan a cuarto sin saber leer y escribir. Exactamente, la mitad, ¿no? La mitad pasan a cuarto grado. Y eso es de ahora, es una foto de post-pandemia, durante la pandemia, o es actual esa foto estadística. Esa foto es antes de la pandemia, es del 2019, que hizo la UNESCO un operativo no de evaluación en varios países de América Latina. Otro frente que estamos trabajando es que se evalúe también en Argentina, porque en Argentina se evalúa así en el último año de primaria y en el último año de secundaria. Y yo creo que desde la organización fomentamos que se evalúe la mitad de los ciclos, y ahora este gobierno va a hacer una evaluación, creo que en tercero o cuarto grado este año, ¿no? Para ver, agarrar a los chicos, digamos, antes de que terminen el ciclo y poder trabajar con ellos. O sea que todavía no hay un escenario sobre pospandemia, digamos. Claro, exactamente. No, este escenario antes de la pandemia. Se especula, ¿no?, que el escenario va a ser peor, y bueno, pues se trabajaron, y por eso mismo... Claro, porque... Sí, el componente pandemia y todo el aislamiento, las clases online y toda esa historia, seguramente dañó aún más la formación de esos chicos. Sí, y justamente la formación del primer ciclo, ¿no?, de lo que es primaria, es lo que más necesita el aula, ¿no? Entonces, en ese sentido, se vio más afectado es justamente ese grupo de edad. Bien. Muy bien. Bueno, Eugenia, te agradezco mucho estos datos, muy interesante el informe. ¿Cómo los encuentran la gente que nos está escuchando? Hay muchos docentes que por ahí nos escuchan y quieren saber un poco más con qué universo de gente están trabajando y qué características tiene. ¿Cómo acceden a esos informes y dónde los ubican? Sí, están en nuestra página, que es argentinosporlaeducacion.org, y también tenemos Twitter e Instagram, en el cual vamos subiendo cada 15 días los informes que vamos haciendo. Bien. Eugenia, muy amable en atender a Radio 1 de Formosa. Gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el interés en la educación. Bien, ahí tenemos interesante.